Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Levi Josué y en esta ocasión les traigo un vídeo en el que se me ha hecho un comentario en un post que hice en Facebook y en este comentario se me hacen algunas afirmaciones que me parecen un tanto graves, pero quería llevarlo a la luz de las escrituras y contrastar a ver si es verdad o no es verdad lo que dicen estas afirmaciones. Pero antes de ello me gustaría que por favor te suscribas a mi canal, por favor le des like y comparte este video porque es necesario que muchas más personas conozcan sobre la verdad del Señor más allá de las tradiciones y doctrinas de hombres. Bueno, vamos allá. Bueno, así es. Vamos a comenzar rápidamente yendo al pasaje o a la publicación que yo he comentado en Facebook, he puesto en Facebook, que está basada en Hebreos 5 del 8 al 9. Vamos a ver qué es lo que dice para entrar en contexto. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo añadiendo al pasaje he puesto, las obras no te salvan, sino que te garantizan estar en el grupo de aquellos que recibirán la salvación, o sea, aquellos que le obedecen. Bueno, hubo montones de comentarios, pero hubo uno que me llamó la atención porque, como les dije antes, está haciendo dos aseveraciones bastante graves. Vamos a ponerlo por aquí. Fíjense lo que responde esta persona. Sí, los apóstoles convertían a los judíos en cristianos. Esa es la primera afirmación que hace esta persona, cosa que no me parece cierta. Y la segunda dice, ¿por qué? Creo que fue lo que quiso poner, ¿por qué el tergiversar las escrituras para justificar arrastrar cristianos al judaísmo? O sea, esta persona está diciendo que yo estoy tergiversando las escrituras para arrastrar cristianos al judaísmo. Esto es algo terrible, pero también, además de ser una afirmación terrible, una acusación bastante fuerte, me parece que también es ignorancia en este caso del tema de lo que es el judaísmo. Si usted investiga en Google qué es el judaísmo y hace una rápida revisión sobre el judaísmo, se va a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo he comentado en este post y con los comentarios que posteriormente puse en ese post. Pero si usted también hace una revisión sobre lo que es la conversión al judaísmo, también se va a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver y hasta incluso un judío se sentiría ofendido con este comentario. Pero el comentario en que yo me quiero centrar es el primero, el que dice, sí, los apóstoles convertían a judíos en cristianos. Yo quiero saber si esto es verdad a la luz de las escrituras o es una falsedad. Quiero comenzar con mi opinión antes de ir a las escrituras. Mi opinión muy personal es que no había una conversión de una creencia a otra. Eso es falso, no es así. Y lo vemos evidenciado en las escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ellos estaban haciendo entender a las personas que lo que ya ellos habían creído desde la antigüedad, desde el principio, pasando por todos los patriarcas y todo el desierto hasta llegar a Cristo, era lo que había sido profetizado, era el cumplimiento en el hombre que acaban ellos de crucificar y que había resucitado, ¿no? Yo creo que esto es lo que ellos están haciendo. Ellos están viendo en unas profecías y en una ley y en unos escritos que ya ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, están viendo a Cristo el Mesías, a Yeshua, valga la redundancia, como cumplimiento de todo eso que ya fue escrito. O sea, no hay un cambio de doctrina, no hay un cambio de religión, por así decirlo, no hay una conversión de una creencia a otra. Pero vamos, más allá de lo que yo pienso, más allá de mi opinión, vamos a ver qué dicen los apóstoles y qué dicen las escrituras. Si nosotros nos damos cuenta, los apóstoles tenían un discurso basado en el Antiguo Testamento. Y yo quiero basar básicamente en tres discursos esta defensa. Y el primero es en el libro de los Hechos 2:41, dice la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Valga la pena preguntarse en qué doctrina perseveraban cuando no había sido escrito hasta ese día todavía ni el primer verso del Nuevo Testamento. Entonces es necesario preguntarse de dónde sacaron ellos la doctrina en la que perseveraban. Por supuesto que de la única escritura que existía hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver también cómo un poco antes de ese pasaje, en el mismo Hechos 2, Pedro, entre muchas cosas que dice, está basando su discurso en el Antiguo Testamento. En lo que dice ahí, en el 25. Porque David dice, de él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. Fíjate cómo Pedro basa su discurso en lo que David profetizaba del Señor. También dice el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Pedro está haciéndole entender a la multitud en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Por cierto, les voy a dejar un vídeo por aquí, para que puedan ver, o por aquí, todo el suceso de Pentecostés en contexto, y no como nos los enseñó la tradición. Aquí Pedro les estaba haciendo entender que ese a quien David estaba profetizando es el mismo a quien ellos, una vez más, habían crucificado y había resucitado entre los muertos. O sea, no hay ninguna otra palabra que lo que fue escrito ya anteriormente. Pero vamos a ver el segundo discurso, en este caso el de Esteban, en Hechos 7, antes de ser apedreado. Vamos a ver lo que dice. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Así comienza el discurso de Esteban. No les voy a poner, por supuesto, todo el discurso porque es bastante largo. Yo se lo recomiendo, lean Hechos 7. Pero lo que quiero hacer importancia de aquí, lo que quiero destacar es que Esteban comienza su discurso para intentar abrirle los ojos a los que estaban allí presentes, yendo al inicio de todo, al primer hebreo, a Abraham, al primer cruzado, yendo al Antiguo Testamento y si te das cuenta, en todo ese discurso atraviesa pasando por los patriarcas, yendo a Moisés, a Egipto, al desierto y finalmente llegando a Yeshua a través de toda la historia para que ellos pudieran darse cuenta que todo eso profetizado, todo eso escrito y toda esa historia era una sombra profética, como dice Pablo, era una advertencia, era un escrito, una profecía de Cristo Yeshua, el cual él estaba predicando en ese momento. Fíjense que más adelante continúa con su discurso y dice así: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré el Señor vuestro, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Fíjense que luego dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, palabras de vida. Primero, aquí en el 37 le está recordando a ellos que Dios le prometió a Moisés que enviaría un profeta, el cual tendrían que oír y el cual ellos tendrían que dar cuenta al Señor si no oían sus palabras y no obedecían sus palabras. Y él está conectando con Jesús y diciéndole, este hombre que ustedes crucificaron es ese profeta. ¿Ves? Y luego está diciendo que Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Está conectando la palabra de vida que recibió de parte del ángel, el ángel de Jehová, que es Yeshua, y está diciendo que además, al cual sus padres no quisieron obedecer, sino que desecharon esas palabras y en sus corazones se volvieron a Egipto. Está totalmente relacionando al verbo, la palabra, la minra, con Yeshua, quien es el que vino en este momento a morir en la tierra. Entonces,
Por cierto, ahí la palabra congregación, vamos a ponerla rápidamente de nuevo, la palabra congregación que usa Esteban, vamos a ir rápidamente porque esta misma persona también una vez me refutó esto, es la palabra asamblea, que es la palabra eclesía en griego. Esta palabra eclesía es el 1577, se pronuncia eclesía, que significa llamar fuera, reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Fíjense que es lo mismo que en Deuteronomio, vamos a leerlo aquí rápidamente, cuando el Señor dice que habló Moisés a los oídos de toda la congregación de Israel. Esta palabra congregación es esta palabra en hebreo que es el 6951, Cajal, asamblea, ¿sí? Perdón, asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, reunir, tropa, turba. Fíjense ustedes que esta es la misma palabra que luego se traduce al griego, porque los que no saben, en el Antiguo Testamento también fue traducido al griego, llamado la Septuaginta, esa traducción, y en el mismo Deuteronomio 31, verso 30, dice la misma palabra eclesía, el mismo Strong 1577. Entonces, esto para que tengamos claro que el Señor está hablando una sola cosa. Su iglesia, su eclesía, no nació, como dicen muchos en Hechos 2, nació en el Sinaí. Es la eclesía, la asamblea, la reunión de ese pueblo del Señor, que es Israel. Es la misma eclesía que el Señor en el Nuevo Testamento le da continuidad con los apóstoles. ¿Sí? Cerrando el paréntesis, volvemos entonces al discurso de Esteban y termina el discurso de Esteban. Vamos a terminarlo con el 751 que dice lo siguiente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Aquí Esteban está reclamándoles a ellos que ellos son duros de cerviz y incircuncisos de corazón, porque ellos resistían siempre al Espíritu Santo, ¿sí? Que ellos ahora resisten al Espíritu Santo como antes en el desierto también se resistió al Espíritu, y resistieron a los profetas, a quienes ellos asesinaban por traerles la enseñanza de la ley, la Torá del Señor, ¿sí? Y que también le asesinaban porque anunciaban la venida del justo, de quienes ellos ahora fueron asesinadores, ¿sí? O matadores, como dice aquí. Ahora, también les echa en cara que ellos recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Aquí vemos una vez más a Esteban, a otro apóstol, señalando a otro discípulo del Señor, señalando al Antiguo Testamento como la línea a seguir que nos lleva al Señor. Entonces, no hay ningún Nuevo Testamento aquí, no quiero que se tergiverse, no estoy desvirtuando el Nuevo Testamento, estoy diciendo que el Nuevo Testamento son hechos revelados y cumplidos del Antiguo Testamento. Entonces, y el último ejemplo o el último discurso que vamos a tomar es cuando culpan a Pablo de violar a la ley. Vamos a ver qué es lo que Pablo hace para defenderse cuando lo acusan de violar la ley y de profanar y de enseñar en contra de la ley. Vamos a ver, dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes asesorarse, no hace más de 12 días que subió a adorar a Jerusalén. Hay que investigar por qué él subió. Bueno, le dejo la pista, era una de las fiestas. Pablo cumpliendo las fiestas del Señor. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, ojo, dice,
que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, el camino a través del cual hablaba de Yeshua, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí estamos viendo un Pablo que dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí vemos un Pablo que está claramente diciendo que el camino que él seguía y que enseñaba era mostrar a Yeshua, obviamente, a través de creer en la ley y en los profetas como sus padres habían creído. O sea, en ningún momento se está desligando aquí el apóstol de la ley. Pero vamos a ver qué luego dice Cristo respecto de la ley, de los mandamientos. En Juan 14, 23 dice así. Respondiendo Yeshua y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí el mismo Yeshua está diciendo, para dar cumplimiento a lo que se dijo en Deuteronomio de él, de que él es el profeta al cual el Señor enviaría y que tendría sus palabras, las palabras del Señor, y que tendrían que oír. Para dar ese cumplimiento, aquí el Señor aclara y dice, las palabras que yo les doy no son mías, son del Padre que me envió. Imagínense usted a Yeshua viniendo, no, yo vengo hoy a cambiar todo. Lo que mi Padre dijo, nada, ya eso está viejo, está abolido. Dejen al viejo tranquilo, ahora es la nueva onda la que yo traigo. No, jamás, no hubiese sido nuestro Mesías, porque Él más bien vino a afirmar y a cumplir toda la ley para perfectamente enseñarnos la posibilidad de en esta misma carne que es posible vivir conforme a la ley del Señor. Perfecto, nos vamos a hacer, pero ya hay un precedente de que sí se puede. Pero vamos a ver qué dice luego Juan. Vamos a ver qué dice Juan con respecto de esto. El apóstol dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y en un rato vamos a definir qué es pecado, ¿no? Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Luego aclara, el que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Por eso es necesario preguntarnos, querido amigo que me ve hoy, es necesario preguntarnos cómo anduvo el Señor, porque yo quiero saber cómo él anduvo para poder andar como él anduvo, según me dice Juan aquí. Entonces, ¿qué guardó él? ¿Cómo comió? ¿Qué enseñó? ¿Qué días guardaba? ¿Qué celebraba? Yo quiero andar como él anduvo, porque me dice el apóstol Juan que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, fíjense lo que termina diciendo el apóstol en el siguiente verso. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí el apóstol nos está aclarando que no hay nada nuevo, que no hay un mandamiento nuevo, que es la misma palabra que desde el principio se habló. Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos la importancia de ir al principio para entender todas estas cosas, porque en el principio fueron dados todos estos mandamientos y que no hay nada nuevo en lo que los apóstoles estaban enseñando. Él los aclara aquí. Fíjense que quedamos pendientes en definir qué es el pecado, porque Juan nos dice, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ahora también lo vamos a ver en griego, pero antes primero vamos a ver qué dice Santiago. Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 1.25, dice así.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y vemos una vez más la palabra obra con hacedor, ¿no? Hacedor de la obra. ¿A qué se refiere con obras? Estábamos hablando al principio, con los mandamientos, la ley del Señor. Entonces, ahora sí vamos a ir al griego para que analicemos qué es esto, qué es la ley y qué es la violación de la ley. Vamos al griego que dice así. Vamos a ver, fíjense ustedes. Dice en griego, 1 de Juan 3:4. La palabra infracción de la ley, el pecado es infracción de la ley, es anomía. Y la palabra ley es la palabra de la infracción de la ley es anomía. Y vamos a ver ahora la palabra ley en Santiago. Fíjense, en Santiago, la ley del Señor es la palabra nomos. Una es anomía y la otra es nomos. ¿Qué significa cada una? Anomía, vamos a ver aquí qué significa. Se pronuncia anomía y significa ilegalidad, es decir, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Y en Santiago, la palabra nomos o ley significa ley, generalmente regulación, específicamente de Moisés, también del Evangelio. Entonces aquí nos está hablando claramente de que anomía es la infracción de la ley y nomos es la ley del Señor. Pero vamos a continuar con los últimos dos pasajes que les tengo. Fíjense, vamos a ver aquí al OpenLP. Y fíjense cómo dice Santiago. Vamos a leer lo que dice Santiago respecto a la ley y las obras. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí en pocas palabras el apóstol está diciendo, yo te voy a mostrar la verdadera fe a través de mis obras. Luego dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Está diciendo, mira, creer no es ese ejercicio filosófico que nos enseñaron desde los griegos, donde tú puedes creer que existen los ángeles, pero no tienes que hacer nada. No, eso es una esperanza, eso es un ejercicio filosófico. Eso no es el creer de los hebreos. El creer de los hebreos es Shema, es la palabra. Además, la fe en hebreo es emuná, que está conectada con la palabra fidelidad en hebreo, que significa fidelidad en hebreo. Y la palabra fidelidad es ser fiel. Entonces tú no puedes creer, no puedes tener un Shema, no puedes tener una emuná, si no eres fiel a eso que crees, o sea, a los mandamientos del Señor. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, los demonios también creen y tiemblan. Entonces con eso no haces nada. Si tu fe no tiene obras, tu fe es muerta. Y vamos a continuar con lo que dice el apóstol. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Caramba, el judaizante Santiago, ¿no? Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y termina diciendo el apóstol, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, querido amigo, sin obras no hay nada. Sin obras no hay fe. No nos engañemos, ¿verdad? Creyendo que, no, yo nada más te necesito creer en el Señor para ser salvo.
porque la palabra dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero creer es que, bueno, yo creo que Él existe y ya soy salvo. No, de eso no se trata de obedecer, de obras. Por eso empecé este video diciendo que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen, para los que tienen obras de obediencia hacia Él. No porque las obras te salven, sino porque las obras son indicativo de tu verdadera fe. Y finalmente quiero terminar con un pasaje, con dos pasajes, mejor dicho. Uno por Pablo en Romanos, que dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí el apóstol claramente nos está diciendo que vivir en la carne es no sujetarse a la ley de Dios, y esto produce que seamos enemigos de Dios y que no agrademos a Dios. Esto para el que me andaba diciendo, no, es que algunos quieren intentar agradar a Dios con la ley, pero es que me lo dice aquí el apóstol. ¿Sí? Me dice que los que viven según la carne, o sea, no sujetos a la ley, no pueden agradar a Dios. Lo cual quiere decir que vivir en el Espíritu es vivir sujeto a la ley, por lo tanto, vivir agradando a Dios. Entonces, finalmente, vamos al pasaje de Jesucristo. Me gusta, será con Yeshua, donde dice así, en Mateo 22, Mateo 7, 22, 23, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quiero revisar esto en griego porque maldad en nuestros días puede ser cualquier cosa. Para unas personas una cosa es mala, para otras personas una cosa es buena, ¿verdad? Para los gobiernos ahora las cosas que aprueban, aunque van en contra del Señor, son buenas. Entonces yo quiero saber qué es bueno y qué es malo, porque es muy subjetivo. Sin embargo, la palabra en griego es más específica y nos dice lo que verdaderamente está queriendo enseñar. Vamos a buscarlo en el griego, que dice así. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver qué es hacedores de maldad. Dice aquí, ustedes estén apartando de mí, los obrando la violación de la ley. Y esa violación de la ley aquí es anomía, la misma que estábamos hablando antes, la misma Strong 458, que dice anomía, ilegalidad, violación de la ley, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. O sea, el Señor en pocas palabras nos está diciendo, apartados de mí, ustedes que transgreden la ley del Señor, o sea, la Torá. Entonces aquí está muy claro, el Señor no tiene un doble discurso, ni Cristo tuvo un doble discurso, ni los apóstoles tuvieron un doble discurso, ni tampoco hubo una conversión de una creencia a otra creencia, porque si nosotros buscamos el término conversión, implica que había una creencia y esa persona pasó a creer en otra cosa. No había una conversión de una creencia a otra creencia. Había un arrepentimiento de pecados y había una afirmación de que esa creencia que ya ellos tenían, ¿verdad? Era en Yeshua se estaba cumpliendo, en Yeshua se estaba viendo satisfecha plenamente, y por lo tanto ellos a partir de ese momento creían que Yeshua era el cumplimiento de todo lo que ya ellos creían. No es una conversión. No es una conversión de judíos a cristianos, como dice el comentario de esta persona aquí. Ni yo estoy tratando de convertir a cristianos en judíos. Estoy tratando de que volvamos a la creencia y a las acciones y a las obras de la primera iglesia en el primer siglo. Que bastante que en las escrituras está reflejado, pero nos han echado otro cuento y hemos tergiversado las cosas creyendo que la ley fue abolida y que todas estas cosas pasaron. Bueno, familia, con esto ha quedado refutado este comentario. Le doy muchas gracias por haber estado hasta acá. Les invito, por favor, compartan este video con otras personas, porque muchos necesitan conocer la verdad del Señor, abrir los ojos como lo he abierto yo y darnos cuenta que es necesario volver a la creencia de la primera iglesia, la de los apóstoles en el primer siglo. Gracias por haber estado acá, hasta aquí, y nos vemos en un próximo video. Que el Padre Eterno les bendiga. Hasta la próxima.